capítulo 15, versículo 1 y 2. Vamos a ver en estos dos versículos cuán importante es nuestra firmeza espiritual. Sobre todo porque estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos, donde un caballo de Troya doctrinal puede dañar la seguridad, la convicción, la firmeza de muchos hermanos en Cristo y perder la gran oportunidad que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Quiero leerlo en la versión, en la NBI, y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo, Señor, tu misericordia. Una vez más, glorifica tu nombre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe en ti, Señor. Sé que el diablo ha tratado y lo va a tratar de hacer una y otra vez, de robar la fe preciosa, ese tesoro que está en el corazón de cada uno. Señor, te pido que para honra de tu nombre tú bendigas a tu iglesia. Señor, yo sé que tú lo quieres hacer. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje de tu palabra. En el bello y precioso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En el Antiguo Testamento encontramos una historia muy interesante. Estamos hablando del tiempo del profeta Eliseo. Él prácticamente era el director del seminario bíblico de aquel entonces, llamado la Escuela de los Profetas. Parece que no tenían muchos recursos para poderse sostener y empezaron a preparar un almuerzo, ¿no? Entonces, algunos de ellos fueron a buscar algunos alimentos, pero otro encontró unas calabazas silvestres, parecidas a las que normalmente se comen en muchos de los hogares, pero como no había otra cosa, alguien los trajo, me imagino que los preparó, y claro, había muchas cosas buenas ahí, pero metieron unas calabazas silvestres, y de repente cuando ellos empiezan a tomar aquel alimento, uno de ellos dijo: hay muerte en la olla. Decir, había veneno. Y entonces Dios tuvo que intervenir a través de Eliseo para que no murieran. Hermanos, de la misma manera, hoy en día, como también en la iglesia de Corinto, hay muerte en la olla. La iglesia de Corinto, aunque tenía muchas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, pero también se habían introducido falsa doctrina, lo cual era una amenaza de muerte espiritual para la iglesia. Hoy en día también sucede lo mismo. Hay algunos que se mantienen firmes en lo que es la palabra de Dios, pero al introducir una calabaza silvestre, una doctrina que no es bíblica, va a contaminar toda la doctrina buena que tiene en su corazón. El riesgo es el perder la firmeza en las convicciones que tenemos en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, iniciando este capítulo 15, comienza con una advertencia, ya que los problemas de la iglesia de Corinto, entre otros problemas morales, problemas éticos, problemas culturales, pero había también un problema de carácter doctrinal. Por eso el capítulo 15 de 1 Corintios es un tema bastante extenso, de 58 versículos, que habla sobre la resurrección del Señor Jesucristo y también de los creyentes, porque habían algunos que empezaron a creer que no había resurrección y cómo esto estaba contaminando todas las demás doctrinas que ellos habían creído, lo cual estaba socavando los cimientos
de su vida espiritual. De tal manera viene esa advertencia e inicia diciendo en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, es un condicionante. Si retenéis la palabra, dice, sois salvos. Por eso la versión que les he leído, la NBI, dice, mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Yo sé que este es un problema, hermanos, que se ha traído a lo largo de algunos siglos, especialmente porque algunos dicen, ¿se puede perder la salvación en algún momento dado? Sí, se puede perder. Es decir, la salvación en sí es eterna. El problema es que algunos cristianos, al no perseverar en la doctrina de un Cristo crucificado y resucitado, en lo que es la base de la salvación, entonces al dejar de creer, en otras palabras, caer en el pecado, la apostasía, habrán creído en vano. En otras palabras, tuvieron la oportunidad, pero la perdieron. Por eso, hermanos, el tema que tengo en esta hora es cuidado, no participes de un evangelio contaminado. La relación de la iglesia con Dios está basada en la fidelidad a Jesús. Es como el matrimonio. El matrimonio es una unidad hasta que la muerte los separe. El matrimonio es una unidad, hermanos, que Dios ha creado y que se mantenga en fidelidad. Sin embargo, cuando se destruye la fidelidad, se destruye el matrimonio. De la misma manera, la iglesia se sostiene en la fidelidad a la enseñanza y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fortaleza de la iglesia está en la unidad con Jesús. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, alguien se llega a separar de la fidelidad en la convicción a la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, entonces nada va a poder hacer, nada va a poder lograr. Pero por el otro lado, el mantenerse firme en esa convicción, entonces nos mantiene en esa unidad del capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde podemos gozar de todas las bendiciones del Señor. Pero el diablo va a estar tentando a romper esa unidad con Jesús al debilitar la fe y poderla destruir. ¿Cómo lo puede lograr hacer? Por medio de desviar la fe y también por medio de tener compromiso con el error. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Había entrado el pensamiento del gnosticismo, que era una calabaza silvestre en la olla doctrinal de la iglesia de Corinto. Pero algunos empezaron a decir, no todos, pero algunos llegaron a decir, no hay resurrección de los muertos. Parece esto tan inofensivo, pero es sumamente peligroso porque estaba socavando lo que es la base de la iglesia. El apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento, no es el apóstol Pedro, ni ningún personaje. El único que tiene derecho de ser fundamento de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Ahora bien, el gnosticismo, al entrar a modificar algunos pensamientos de algunos hermanos de la iglesia, es porque, recuerde que el gnosticismo tenía esta idea: el alma es buena, el cuerpo es malo. Por tal razón, no importa lo que hagas con el cuerpo, de todas maneras el alma sigue adelante. Algunos llegaron a creer que el gnosticismo era una rama del cristianismo. No, no es cierto. Es una doctrina totalmente anticristo. Entonces, un falso evangelio empieza a entrar, de tal manera que entonces el gnosticismo, por supuesto, negaba la resurrección, porque ellos decían, si el cuerpo es malo, ¿para qué va a resucitar? Dios no lo va a resucitar, algo malo. Entonces ellos dijeron así, de verdad, es cierto, el alma es la que va a ser salva, pero el cuerpo no. Entonces llegaron a negar que había una resurrección, en otras palabras, que hay vida después de la muerte. Entonces esto estaba socavando los cimientos, porque Pablo dijo, bueno, si no hay resurrección de los muertos, Jesús no resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra fe.
se da cuenta que la doctrina bíblica es una cadena que cada eslabón está muy estrechamente enlazado. Si se rompe uno, se daña todo. Si meto una calabaza silvestre en la olla doctrinal, me daña todo. Porque el negar la resurrección de los muertos es negar que Cristo resucitó. Negar que Cristo resucitó es llegar a negar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y llegar a este punto es negar que Dios formó el cuerpo de Cristo por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Entonces es negar prácticamente toda la base de la salvación. Se da cuenta que si se comienza a contaminar con algo en cuanto a la doctrina, se daña completamente todo. Entonces por eso que el quitar ese fundamento es una de las estrategias del diablo. Y tiene que ver, hermanos, con lo que nosotros hemos creído por la palabra. Hay dos columnas fundamentales: la muerte y la resurrección de Jesús. Esos dos eventos son los que nos dan a nosotros la salvación. Pero la falsa doctrina estaba llegando ahí para ser infieles a esa palabra, a esa fe, a esa verdad. Sansón usaba un pelo largo con 7 trenzas, 7 guedejas. Eso significaba que era nazareo. Todos los nazareos, es decir, consagrados a Dios, usaban pelo largo. La gente lo sabía, que era una persona dedicada con una misión de Dios en la tierra. Entonces, su compromiso con Dios le estaba representado con las trenzas que usaba. Cuando Dalila le cortó el cabello porque él declaró cómo es que él tenía tanta fuerza, es en su compromiso con Dios, y ese compromiso era respaldado por el Espíritu Santo. Pero cuando él cortó el compromiso al declararlo, entonces el Espíritu Santo ya no lo respaldó. Ahora, eso es lo que pasa con muchos cristianos. Está bien que nos cuidemos de muchos pecados, que no vale la pena mencionarlo. Todos sabemos lo que es pecado. Pero algunos han estado pecando, hermanos, al dejar que ciertas doctrinas rompan el compromiso con Dios, el compromiso con la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. Entonces, eso prácticamente es cortarse lo que es ese cabello que representa nuestro compromiso con el Señor. Por eso el apóstol dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ese es un condicionante: si la retenéis, sois salvos. Pero si alguien en el camino renuncia a esa fe que han recibido, a la cual perseveráis, como lo dice el versículo 1, la cual nos ha hecho salvos, entonces lo que va a pasar es que yo estoy perdiendo la gran oportunidad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: el que persevere hasta el fin, es decir, fidelidad a Cristo, fidelidad a las convicciones de su muerte y su resurrección, tiene vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis: para que no borre tu nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Estaba incluido, pero puede ser excluido, no por Dios, sino por la persona al dejar su fidelidad doctrinal. Algunos está bien que se cuiden de la borrachera, de la drogadicción, del robo, de estafa, de muchas cosas malas. Pero sobre todo, cuídese de no serle infiel a las convicciones del Cristo crucificado y resucitado. Satanás va a tocar la columna vertebral de muchos de nosotros. Y eso es lo que a él le interesa. Al diablo no le interesa, hermanos, que nosotros estemos preocupados por algunos problemas, digamos, cotidianos, algunas flaquezas, lo que sea. Él va a atacar la columna vertebral. Y la columna vertebral de la doctrina cristiana, los fundamentos de nuestra fe, son inmutables. No pueden ser cambiados. Como dije, los problemas de esta iglesia de Corinto eran muchos. Problemas éticos, morales, culturales. Pero el más grave de todos, y parece el más inofensivo, es el doctrinal, pero es el más serio de todos. Por eso se ocupa el Espíritu Santo aquí
58 versículos, y es el capítulo más extenso de la epístola de los Corintios, porque era el problema que tenía que atacarse con más firmeza. De ahí que entonces, hermanos, hay dos fundamentos, dos columnas: es la muerte expiatoria de Jesús y su resurrección. Por eso dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo le dice en el versículo 1 que él les había predicado el Evangelio, el cual había sido predicado, el cual ellos recibieron y el cual ellos perseveraban. ¿Y cuál es ese Evangelio? Que Cristo murió y que también resucitó. La muerte de Cristo, hermanos, es algo tan poderoso y maravilloso, porque Jesús en ese momento, como abogado, nos hizo justos y nos reconcilió con Dios. Por eso que en la primera epístola de Juan, el capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo es justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús muere en sustitución suya y mía, y por medio de su sangre nosotros venimos a tener prácticamente el perdón de nuestros pecados, y nos declara el Señor justo como abogado. Entonces Él nos justifica. Pero no solamente eso, sino que como mediador, entonces que Jesús estableció aquí un nuevo pacto y nos hizo socios con Cristo. Por eso la palabra siempre en 1 Corintios, pero en el capítulo 11, en el versículo 25, cuando Jesús celebraba la Santa Cena, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Como mediador establece un nuevo pacto, pero como Salvador nos dio vida eterna. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la muerte de Cristo, hermanos, es algo que nosotros debemos de guardar, porque es ahí donde usted y yo tenemos, hermanos, lo que es la salvación. Por medio de su intervención como abogado nos declaró justos, como mediador estableció un nuevo pacto con Dios, una relación con Dios, y como Salvador nos dio vida eterna. Entonces, el negar la resurrección significaba negar la muerte, porque si Cristo no resucitó, tampoco murió. ¿Se da cuenta? El diablo muchas veces no va a atacar en forma frontal, sino en forma hipócrita la doctrina, atacando una doctrina para poder socavar la otra. Entonces, algunos empezaron de los de iglesia de Corinto a creer eso. Pero vemos aquí que Pablo dice: y Cristo resucitó, lo cual dice que fue confirmada, dice, por la palabra. Dice en el versículo 4: y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. O sea, la resurrección de Cristo fue profetizada cientos y miles de años atrás y fue confirmada. Ningún versículo de la Biblia quedó excluido acerca de la resurrección de Cristo. Todos se cumplieron, pero también no solamente por medio de las Escrituras, sino que fue confirmada por los que lo vieron. Y dice: y apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. O sea, no solamente la palabra confirma la resurrección, pero también los que lo vieron al Señor, fue confirmada. Entonces, ¿cómo es que algunos decían en la iglesia que no hay resurrección de muertos? Entonces, estaban negando prácticamente la resurrección de Cristo. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo, cuando dice aquí que el cual se apareció a mí como un abortivo al final, que fue confirmada por medio prácticamente de los que sirvieron al Señor. Ahora, usted y yo somos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué?
Porque no solo Cristo, hermanos, muere en la cruz, no solamente resucitó, pero Él vive en nosotros. Entonces, si Él vive en nosotros, como dice la Biblia, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Usted y yo somos, hermanos, diferentes. ¿Por qué? No digo que somos perfectos, pero Dios ha perdonado nuestros pecados, ¿sí o no? Dios nos ha santificado, Dios nos ha dado una gran oportunidad, Dios ha restaurado. Cada uno de los que han nacido de nuevo son un testigo poderoso de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué usted es diferente? Porque Cristo vive. ¿Sabe por qué tiene esperanza de vida eterna? Porque Cristo está en usted. Entonces, cuando se llega a negar una doctrina, la fundamental, que es Cristo, la roca de la iglesia, entonces todo lo que se ha edificado se viene abajo. Entonces, cuando ellos empezaron a creer esto, por falta de ser personas con un corazón manso y humilde, ellos creían que eran de mente abierta. Tenían un pensamiento democrático, démosle espacio a todos, la inclusión a todas las ideas. Algunos creen que la democracia es la verdad, pero yo les puedo decir que no es así bíblicamente. En el tiempo de Noé, la democracia se murió. Solo 8 quedaron vivos. La mayoría decían no va a llover. Y Noé dijo sí va a llover. Dios es el que tiene la razón, no el pueblo. Aquel adagio, vox populi, vox dei, no es cierto. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios se llama Jesús Cristo. Él es el verbo encarnado. Él vino a hablar la palabra de Dios. Ahora, las artimañas diabólicas para destruir la doctrina que nos ha salvado y que nos sostiene, lo va a hacer por lo menos a través de 2 formas. Uno es a través de la contradicción. Por eso que en el capítulo 15, versículo 12, siempre de este capítulo, dice así: pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, dentro de algunos hermanos de la iglesia, habían algunos que estaban metiendo una calabaza, hermanos, silvestre. Espero que no haya ninguno aquí en esta iglesia, ni en todas las iglesias, a todos los hermanos que me escuchan, que no estén metiendo calabazas silvestres en la enseñanza, en la aula de clase. Que no metan calabazas silvestres en los grupos familiares. Que no metan dentro de las predicaciones ese contaminante. Porque tarde o temprano lo que va a pasar es que la iglesia se va a intoxicar. Y con un riesgo enorme de llegar a negar a Cristo. Es decir, caer en el pecado de la apostasía. Yo sé que esto a algunos les está cayendo mal lo que les estoy diciendo. Pero es la verdad. Esa falsa doctrina comienza, por ejemplo, en los tiempos de Cristo. Era predicada por los saduceos, que no había resurrección, decían ellos. Los fariseos sí, decían, sí hay resurrección. Pero una parte del judaísmo, de la rama de los saduceos, decían que no. Dentro de ellos estaba hasta el sumo sacerdote de aquel entonces, ¿no? Pero también la filosofía griega. Recuerden que Corinto era pues una de las capitales del conocimiento griego. Y la filosofía griega decía, el alma es eterna, el cuerpo no. Entonces era una media verdad. Entonces, en otras palabras, el cuerpo, o sea, va a desaparecer, o sea, ya no habrá, digamos, una nueva vida. Sencillamente el alma sigue existiendo, no sabemos cómo, pero bueno, algo etéreo allá en la atmósfera. Sin embargo, las medias verdades son las que algunas veces entran en las iglesias y eso es lo que empieza a dañar. Y dice, sí, entonces, no, nosotros tenemos que estar establecidos en la verdad de Dios. Pero también empieza a entrar lo que es el gnosticismo en la iglesia. Estamos hablando de un evangelio disfrazado. Algunos llegaron a creer, en primer lugar, que el gnosticismo era una rama del evangelio, pero no. El gnosticismo es una doctrina anticristo, donde ellos decían que el alma es buena, el cuerpo es malo. Por tal razón, el cuerpo no va a poder resucitar, porque ¿cómo Dios va a resucitar algo malo? Entonces, esa idea la abrazaron algunos hermanos de la iglesia de Corinto
Y llegaron a confirmar y a estarla declarando dentro de la iglesia, me imagino en toda su estructura, que no había resurrección de muertos. Entonces, por supuesto, esto estaba negando todo lo que es la base de la salvación. Entonces Pablo le dice: ustedes han creído en el evangelio, el cual les he predicado, ustedes son salvos y permanecen firmes, pero le dice: manténganse firmes, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. En otras palabras, si son fieles a estos fundamentos, sois salvos. ¿Cuáles son los fundamentos? La muerte y la resurrección de Cristo son los fundamentos de nuestra salvación. Ahora, el diablo va a tratar de una manera muy, hermanos, digamos, siligiosa, entrar a destruir eso. Y lo va a hacer a través de la contradicción. En otras palabras, a decir: eso no es así. Va a contradecir, se va a oponer. Muchas personas se levantan con cierto nivel de autoridad en la falsedad, dicen: no es así, empiezan a contradecir. Pero ahora, si empezamos alguien contradice la Biblia, recuerde esto: la Biblia es nuestra autoridad, no son las personas que predican o enseñan, es Cristo Jesús y su palabra es la autoridad. Pero también a través de la negación, no solo contradecir, sino a través de la negación de la verdad. Por eso que en el versículo 13 dice Pablo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y sigue diciendo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Hay muchos que han llegado a este punto de negar completamente la verdad. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de la duda sobre la exclusividad que tiene el Evangelio de Jesús de darnos vida eterna. Hermanos, es la verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. La exclusividad de la salvación está únicamente en Jesús. La idea de que todos los caminos llevan a Roma no es cierto. Hermano, la idea de que todas las religiones son buenas no es cierto. El único camino, la muerte expiatoria de Cristo es lo único, y la resurrección de Cristo es la que me da perdón de pecados y seguridad de vida eterna, de tal manera que cuando Lázaro creyó en vida esa doctrina de la muerte y la resurrección, le dijo a Marta que lloraba: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La exclusividad está en el Evangelio. Yo sé que esto no les gusta a muchos, porque dicen: ustedes creen que son los únicos que están en la verdad. No, Cristo es la verdad. A Él tenemos que seguir. Él viene pronto y viene por segunda vez. No es cuestión de competencia entre iglesias o grupos denominacionales. No, tenemos que seguir a Jesús. Jesús es en su muerte y tenemos todo. Pero el Satanás va a tratar de hacerle dudar sobre la exclusividad del Evangelio para la salvación. Entonces van a negar que eso sea posible, para que haya un ecumenismo, una olla de comida contaminada. Y por medio del pensamiento pluralista e inclusivo de algunos de la iglesia, como dice el versículo 12, como dicen algunos entre vosotros, no todos de la iglesia de Corinto se habían desviado, pero algunos sí. Algunos empiezan a recibir información por internet, por televisión, por radio, lo que sea. De distintas formas están recibiendo información sobre el Evangelio, entre comillas. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Quien salva a las personas es Jesús, no son los predicadores. Me recuerdo de un compañero que tuve en mi primer año del Instituto Bíblico, que me dijo que él había aceptado a Cristo con un impostor. Yo le dije: ¿cómo? Me dijo: un evangelista, me dijo, de la parte occidental de aquí del país. Él consiguió unos bosquejos, empezó a predicar y hacía el llamado para venir a los pies de Cristo. La gente pasaba. Lo que él quería eran las ofrendas, ¿no? Entonces después lo descubrieron y él me contó que lo metieron preso porque no era ni cristiano. Pero él oyó el Evangelio, fíjese bien, y él recibió a Cristo con una persona que no era cristiana.
Eso no debe de extrañarnos. Si en el Antiguo Testamento habló un burro y en el Nuevo Testamento el sumo sacerdote, hermanos, era un pagano, porque él profetizó que era necesario que uno muriera y no todos. Ahora, si él habló, aún no siendo nacido de nuevo, la salvación es por la palabra de Dios. Es la palabra la que engendra la nueva vida en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El hecho de que haya alguien aquí detrás de un púlpito como este, un escritor, un maestro detrás de una pizarra, alguien que se encuentre en la radio, en la televisión, donde quiera, que esté hablando cosas y hable de la palabra, no significa que necesariamente esa persona ha nacido de nuevo. Por tal razón, tenemos que estar alertas, porque algunos incluyen todo lo que se dice y creen que esa es la verdad. La verdad está en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Entonces, además de eso, por un ataque indirecto, hermanos, a la divinidad de Cristo y su obra por medio, hermanos, de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, hermanos, para poder desvirtuar esta doctrina de la resurrección, Satanás ocupa todos estos instrumentos. Hermano, el diablo, al atacar la resurrección, ¿qué estaba haciendo? Atacar que Cristo no es Dios. Piense bien, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no murió. Y si Cristo no murió, entonces es mentira todo lo que es el Evangelio. De ahí que entonces estaba negando que Dios se hizo carne. Como sabemos que Dios se hizo carne, el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y formó en el vientre de ella el cuerpo de Cristo, sin naturaleza pecaminosa adámica, para llevar en ese cuerpo el pecado de la humanidad. Si Cristo no resucitó, tampoco existió eso. Entonces se da cuenta, cuando alguien niega una doctrina, niega o daña toda la sopa, daña todo. Por eso debemos nosotros de entender que la contradicción y la negación son estrategias del diablo para poder realmente dañar la fe de algunos. Ahora bien, de ahí que entonces la importancia de la necesidad de afirmar las convicciones en la doctrina bíblica. A partir del versículo 20 en adelante, vemos aquí, hermano, cómo la palabra de Dios nos declara cuán importante es afirmar nuestras convicciones. Esto me recuerda, hermanos, haber leído ya hace un tiempo atrás. Y tuve también la experiencia, un par de veces, caminar por el Golden Gate, en la que cruza en la bahía de San Francisco. Me di cuenta que los 335 días del año, a ese puente se le da mantenimiento por causa del viento y la salinidad que corroe. Si no se hubiera dado mantenimiento, ese puente ya dejaría de existir. Costó millones de dólares, pero sobre todo, más o menos 400 personas murieron en la construcción de ese puente. Ahora, uno mira ahí que hay tuberías que tienen pintura y tuberías con aire a presión. Están quitando la pintura vieja y poniendo una nueva. Terminan de pintar un extremo del puente y luego empiezan otra vez. Los 365 días del año se le está dando mantenimiento. Así tiene que ser nuestra convicción. Satanás está atacando la columna vertebral de la iglesia. Créanlo, hermanos. Así es. El problema es que a algunos no le estamos dando mantenimiento y necesitamos ver aquí, hermanos, de qué manera lo podemos hacer. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Lo primero es que se le da mantenimiento por medio de declarar, hermanos, los hechos. Pablo no está diciendo posiblemente, quizás, no, mas ahora Cristo ha resucitado. Es evidencia, son hechos. Está confirmado por la palabra. Los que lo vieron, los que participaron después de los 40 días en la resurrección. Después viene el apóstol Pablo. Y ahora, aunque usted dice yo no vivimos en ese entonces, ¿cómo sé que Cristo resucitó? Porque vive en mí. ¿Sí o no?
Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, su vida es diferente, tiene esperanza de vida eterna. Y no es un lavado de cerebro. Usted sabe que Cristo vive en usted. Por tal razón, hermanos, tengo que, hermanos, ser contundente con lo que dice la Biblia. La Biblia así dice. Ahora dice Pablo aquí, ahora Cristo ha resucitado. Entonces es importante afirmar con hechos bíblicos lo que nosotros creemos. Segundo, por medio del respaldo de la palabra de Dios. Es decir, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento como profecía sobre la muerte y la resurrección de Cristo, todo fue cumplido. Solo para darles un breve ejemplo, las últimas 24 horas de la vida de Cristo sobre esta tierra se cumplieron 29 profecías en 24 horas, a un ritmo más o menos de 40 minutos se iba cumpliendo. Y todas las profecías sobre la resurrección de Cristo se cumplieron, todas, sin excepción alguna. Entonces, cuando dice aquí en el versículo, este versículo 20, dice, mas ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, porque es preciso, es que Él reine hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de un aspecto profético a través de una ceremonia que se celebraba en aquel entonces. Venía el sumo sacerdote y presentaba la primer gavilla que había madurado en el campo de trigo. La traía y la levantaba y la mecía, dándole gracias a Dios por la cosecha que vendría. Cuando la Biblia dice Jesús es la primicia de los que durmieron, es decir, es la primer gavilla de la resurrección de un cuerpo glorificado, que garantiza la resurrección de todos los que son de Cristo, que es la cosecha del Señor. Entonces, vemos que es garantizada por la palabra. Entonces, además de eso, Jesús es la fuente de vida. Por eso dice, en Cristo, dice, todos serán vivificados. Sabemos que por la obra y persona de Cristo tenemos nosotros vida eterna. Pero también porque Jesús viene a ser el juez de la humanidad. Cuando dice, y luego al fin dice, cuando entregue el dominio y el control. Estamos hablando aquí de lo que será un día cuando todos los poderes y todas las fuerzas serán suprimidas. Estamos hablando de después del gran juicio del trono blanco. Y el final de los enemigos que será vencido será la muerte. Entonces nos está diciendo aquí la Biblia que la confirmación de Cristo en su muerte y su resurrección es del alfa y la omega en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios confirma, hermanos, las cosas que nosotros hemos creído. Entonces, si yo por los hechos y las palabras, como Jesús dijo, si no creéis a mis palabras, creedlo por mis hechos. Son los hechos y las palabras las que tienen que darme a mí firmeza. Pero también hay otras evidencias importantes que presenta el apóstol Pablo. Es la conciencia. En la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2. En la conciencia tenemos la conciencia de la existencia de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, toda persona que ha nacido y que va a nacer sabe que existe Dios. Otros le llaman un ser superior. El hecho de tener esa conciencia que existe un ser superior, por algo decía Pascal, el hombre tiene un vacío en su corazón que tiene la forma de Jesús y solo Jesús lo puede llenar. Porque él sabía también que había un testimonio interno, sin que hubiese escuchado él algo, de que había algo más allá de la muerte. Entonces, esa conciencia nos habla de la existencia de la vida después de la muerte.
A raíz de eso, algunos grupos religiosos de aquel entonces, estamos hablando no cristianos, grupos paganos, y posterior a la muerte de Cristo se levantaron también algunos grupos como los marcionistas que se bautizaban por los muertos. Por eso que dice aquí en el versículo 29, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitarán. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? La gente hacía esto porque ellos sabían que había vida después de la muerte. Entonces, en su ignorancia, se bautizaban por los muertos para garantizarle que el que había muerto podía tener garantía de entrar al cielo. Es lo que sucede hoy en día. Algunos empiezan a rezar por las personas que han fallecido para que se puedan cambiar de un lugar de tormento a un lugar de menos tormento. Entonces, eso no es cierto. Así también algunos hacían esto porque la conciencia les decía que había vida después de la muerte. Esta doctrina no es bíblica, sino que Pablo está diciendo, si hay gente, es más, es como ponerles este ejemplo. ¿Cómo es que dicen ustedes que no hay resurrección de los muertos? Miren la conciencia social religiosa y vean esto, en todas las religiones sobre la faz de la tierra, en toda la historia, sabe que hay algo después de la muerte. Que hay, otros le llaman un paraíso, otros le llaman un nirvana, otros le llaman esto, otros le llaman tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Es porque dentro de nosotros existe ya una ley que me dice que existe algo maravilloso, que es la eternidad. Entonces, si algunos empezaron a negar la resurrección, era porque estaban negando aún su propia conciencia que les decía que hay vida después de la muerte. Es más, hay algunas personas que se dicen ateos. Pero yo voy a decir una cosa, usted está negando su propia conciencia, porque en lo más íntimo de su corazón sabe que hay vida después de la muerte. Si no, no le tuviera miedo a la muerte. Pregunto, ¿está seguro que si muere hoy iría al cielo? Yo sé que ustedes sí, gloria al Señor, pero algunos no, sienten pavor, saben que hay algo que se van a enfrentar. Y hay tantos ejemplos en la historia, personas que prácticamente que se convirtieron en opositores al mensaje del Evangelio, que en su momento de angustia, Ingersoll, por ejemplo, y muchos otros filósofos a través de la historia, en el momento de la muerte, ellos sabían, ellos gemían y lloraban porque sabían que estaban dando un paso a la eternidad y que era algo tan tenebroso y que no podían soportarlo. Ahora, por eso nosotros necesitamos, hermanos, confirmar nuestra convicción en el Señor Jesucristo. Así que los hechos, es decir, el Evangelio no consiste en palabras, pero consiste en poder. Hay hechos contundentes de la obra de Cristo. Por eso hoy hay sanidad. ¿Sabe por qué? Porque hay un hecho, hermanos, que no se puede contradecir. Es el hecho de que Jesús está vivo y por eso sana a los enfermos. ¿Por qué los demonios, hermanos, huyen ante el nombre de Cristo? Porque Jesús está vivo, hermanos. ¿Por qué puede haber salvación? Porque Cristo está vivo. Él es el quien ministra y el Espíritu Santo. Son hechos. La palabra lo confirma. La conciencia también. Pero también otra cosa menciona Pablo, y es el sacrificio de los siervos de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 30 al versículo 32, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿por qué o qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo está diciendo, por causa de que sabemos que hay vida eterna, pongo mi vida en riesgo. Cada día peligramos. Y él dice, cada día muero. En otras palabras, él no sabía si iba a morir, iba a estar vivo el día de mañana. Entonces, y él lo hacía por causa de llevar las almas a los pies de Cristo. Pero entonces él dice, si no hay resurrección,
Entonces, ¿yo para qué estoy arriesgando mi vida si esto es una falsedad, es un cuento, es una fábula? Entonces dice él, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si eso fuera así, pero no. Entonces el testimonio de ese denuedo, ese arrojo, esa valentía, hermano, de poder llevar la palabra de Dios, es un testimonio de qué cosa, de que Jesús ha resucitado. Y la obra de la salvación en la muerte y en la resurrección de Cristo es algo fundamental. Cuando vemos la historia de la iglesia, ¿cuántos hermanos en Cristo murieron en los foros? Murieron en los circos romanos, en las calles. Muchos grupos religiosos han perseguido a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Por qué la iglesia es indestructible? Porque Cristo vive en la iglesia, vive en el corazón del cristiano. ¿Por qué Policarpo, cuando le dijeron maldice a Dios, niega la fe y te vamos a dar la vida? Y él dijo, este hombre siendo discípulo del apóstol Juan, 86 años he servido a mi Cristo y él ningún mal me ha hecho. ¿Cómo lo he de negar a esta hora? Y él dijo, enciendan la hoguera. Él, adorando y cantando alabanzas a Dios, entregó su vida. ¿Cómo es posible que alguien pueda soportar un dolor tan indecible? Es porque el Cristo vivo, que vive en el corazón de un cristiano, lo hace valiente hasta el final. O sea, lo que Pablo está diciendo, los hechos, la palabra, la conciencia y también el sacrificio de los misioneros, de muchos obreros de Dios que vinieron aquí al país. Aquí tenemos en nuestro país tumbas de misioneros en toda América Latina, en todo el mundo. Ellos arriesgaron su vida para que otros le conocieran. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que hay vida después de la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas evidencias, afirmamos nuestra convicción. Ahora, le voy a dar aquí, con la ayuda del Señor, algunos consejos para no dar lugar a ese caballo de Troya doctrinal. Son 7 principios que vemos aquí en este capítulo 15, que viene a ser el ADN de la sana doctrina. A partir del versículo 32, encontramos aquí lo primero, es comprender que toda falsa doctrina hace perder el sentido de la vida. Dice este versículo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. La falsa doctrina no da esperanza de vida eterna, no le da sentido o propósito al día presente. Para que entre en un desenfreno, comamos y bebamos, en otras palabras, pequemos hasta donde no más poder. ¿Para qué? Para que disfrutemos esta vida, porque después de esta vida no hay otra. Toda falsa doctrina le da licencia a pecar. Recuerde esto, la falsa doctrina le da libertad para pecar. La verdadera doctrina no se lo da. Segundo, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que nos está diciendo es no exponernos a escuchar vanas enseñanzas. Hay muchos que se exponen a la internet a muchas enseñanzas, como que no están contentos con el maná que hemos recibido, que es Jesús. El pueblo de Israel se cansó, maná en la mañana, maná en la noche, maná al mediodía, al amanecer, el maná, el maná, el maná. Queremos, ¿qué cosa? Cebollas, puerros, ajos, carne de tunco. El cerdo, queremos cerdo, Señor, todas esas cosas. Una olla, ¿qué cosa? Una olla doctrinal. No solamente esto, hay más. No. Óigame una cosa, hermano. El maná es Jesús. El maná en la mañana, en la tarde y en la noche. Jesús es para usted el alfa y la omega. ¿Qué necesito más de Cristo? Si es Cristo es Dios, punto. Y no hay otra obra majestuosa, jamás. Hermano, oiga esto, la creación es algo majestuoso, pero hay algo más majestuoso que la creación que Dios hizo. Es la creación del plan de salvación en Cristo Jesús. Y es mucho más complicado esto que la creación física. Entonces, hermanos, no nos expongamos entonces a falsas enseñanzas. Cuidado con estar escuchando doctrinas de demonios. El que llega a negar los fundamentos de la fe es porque está cayendo en ese error de traer una calabaza silvestre a su mente, a su corazón, y si es un maestro o un predicador o un misionero, va a contaminar
el pueblo de Cristo. Tercero, estar alertas. Dice el versículo 34, velad debidamente y no pequéis. Estar alertas ante la falsa enseñanza para no pecar. Cuidémonos de toda clase de pecado, pero este es otro pecado, el adulterio doctrinal. Si ataco la doctrina básica, estoy dañando mi vida y dañando la vida de otros. En otras palabras, estoy perdiendo o estoy poniendo en riesgo mi propia salvación y la salvación de otros si llegaran ellos a negar a Cristo o apostatar. Cuarto consejo, estar conscientes que algunos promotores y creyentes de la falsa doctrina no han nacido de nuevo. Dice Pablo en el versículo 34, en la segunda parte, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos que están en esto no conocen a Cristo, como dije anteriormente. Usted y yo tenemos que creer lo que está escrito. No importa quién predique detrás de un púlpito, no importa quién es el escritor, lo importante es que todo esté conforme a la palabra. Pero algunos, como dice Pablo aquí, para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. Hay muchos que están infiltrados en el cuerpo de Cristo, pero no conocen a Jesús. Y son promotores de estas cosas. En quinto lugar, versículos 51 al 53, nos habla de aquí algo muy hermoso. Es que la doctrina bíblica se enfoca más allá de lo temporal. La falsa doctrina solo se enfoca en lo presente, en lo terrenal, no en el más allá. La falsa doctrina es materialista. La falsa doctrina es comamos y bebamos, aquí estemos felices, hagamos dinero, hagamos esto, activemos todos nuestros talentos, desarrollar nuestro potencial. Aquí hay cosas que sí, claro, tenemos que hacer en esta tierra, pero el enfoque de la sana doctrina es trabajar aquí y saber que hay vida después de la muerte. Pero si la doctrina que estamos escuchando es para qué cosa, para vivir como ricos y famosos y descuidar la eternidad, hermano, esa no es doctrina bíblica. Por eso que en el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí vemos un enfoque hacia el arrebatamiento de la iglesia. La doctrina bíblica siempre habla también del más allá, habla de la vida eterna, pero la falsa doctrina solamente enfoca a la persona a las cosas terrenales, a las cosas sensuales, darle licencia a que peque, licencia a que no ponga su corazón en Cristo, sino en las cosas materiales. Y eso es lo que, hermano, más preocupa hoy más que nunca. La iglesia de Cristo en muchas partes de la tierra, porque en algunos momentos Dios nos ha permitido estar en algunos lugares y prácticamente viene a ser el mismo problema, la misma queja del pueblo de Dios. ¿Y por qué se predica esto? ¿Y por qué se hace esto? Hoy en día se está mezclando esa orientación a que la iglesia solamente eche raíces aquí. Hermano, usted y yo tenemos nuestra casa celestial no hecha de manos, que Cristo ha preparado para usted y para mí. Si Abraham, cuando llegó a la tierra prometida, dice la Biblia que andaba en carpas, dando a entender que era peregrino y advenedizo, la sana doctrina nos dice que usted y yo estamos de paso. Por tanto, no tengo que echar raíces aquí en esta tierra, mis raíces están en la eternidad con Cristo mi Salvador. La falsa doctrina le va a enseñar a usted que usted no vea más allá de las cosas físicas. En sexto lugar, en el versículo 57 nos habla que todas las bendiciones presentes y futuras se reciben por medio de Jesús.
Pero la falsa doctrina enseña que usted obtiene sus bendiciones por causa de usted mismo. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Jesús. No son los puntos que hemos acumulado, no son las buenas obras. Por eso que cuando algunos empiezan a enseñar y decir, haga esto para obtener esto de parte de Dios, tristemente algunos lo han creído. Yo sé que hay doctrina bíblica sobre la parte financiera, lo importante de los diezmos y las ofrendas, pero algunos le han dado un giro donde la hace creer a la gente que si dan la ofrenda y el diezmo es para merecer un milagro de parte de Dios. Eso se llama indulgencia. Eso es una fantasía, es una mentira. Usted y yo recibimos todo por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección. O sea, la firma la tiene Jesús. Y cuando yo creo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted puede ser sanado no por lo que hace, no por lo que da, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es por penitencia, no es por lo que usted haga por los pobres. Está bien, hagamos muchas cosas por los pobres, pero eso es por amor a ellos. Pero eso no me salva a mí. Quien me salva es la obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Hermano, si usted va a tener un negocio que sea levantado, restaurado, algunos le dicen, usted de este dinero siempre ocupan esa palabra. Hermano, el nuevo pacto en Cristo incluye todo. Cristo lo sembró todo para que usted y yo disfrutemos de todas sus bondades. Es por gracia, no por obras. Por eso dice, por medio de Jesucristo tenemos la victoria. Él es quien nos da todo. Y en último lugar, la sana doctrina hace que el hombre y la mujer persevere y sirva a Dios. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando una persona está en la sana doctrina, persevera en que Jesús, a través de su muerte y su resurrección, tenemos todo. Y comienza a servir y crece en el servicio de la obra de Dios. Cuando alguien está en la falsa doctrina, no se mantiene fiel a Cristo y comienza a dejar de servir a Dios y sirve a sus propios intereses. Sabiendo todo esto, Pablo inicia este capítulo con una advertencia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El que se mantenga firme hasta el final en esta confianza, en esta verdad de la muerte y la resurrección de Cristo, es salvo. El que renuncia a esto, renuncia a la gran oportunidad. Por eso Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús dijo, para que no borre tu nombre del libro de la vida. En otras palabras, estabas incluido, pero tú al renunciar a la fe en mi obra expiatoria en la cruz y en la resurrección, te voy a borrar. Yo sé que para algunos lo que he dicho los ha incomodado, pero no es mi propósito eso. Mi propósito es decir la verdad. Es que si el que no persevera hasta el final en la fe de Cristo puede perder su salvación. Se lo digo una vez más, puede llegar a perderla. Por eso la pregunta es, ¿hay alguna calabaza silvestre en nosotros? Yo sé que se ha cuidado de muchos pecados, gloria a Dios por ello. Pero si hay una calabaza, una doctrina foránea que no es bíblica y usted la está creyendo, poco a poco se va a contaminar. Y esto lo va a dañar para toda la eternidad. Oremos. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en este día.
Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo. Mientras todos siguen orando, estimado amigo, estimada amiga, que en este día ha escuchado este mensaje de la palabra, quiero decirle que su esperanza está en Jesús, no en una iglesia denominacional, no en sus obras, sino su esperanza está en Jesús. Es Cristo quien le perdona sus pecados. Por eso Jesús murió y resucitó, para darle vida eterna. Este es el regalo más bello y más grande, y hay que cuidarlo. Por eso inicie una carrera diferente a partir de esta hora, entregándole su vida a Jesús. Si hubiese alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregar mi vida a Jesús, levante su mano ahí donde está y diga: sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Indíquenos con su mano en alto, y donde quiera que se encuentre, si hay un amigo, una amiga que pueda decir: sí, Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién puede traerle su vida, su corazón a Jesús? Donde quiera que esté, todos aquellos que están dispuestos a decirle a Jesús: Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego, quiero que me perdones. Entonces, ahí donde están, repitan conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados, por haberte ofendido, por haber herido tu corazón con tanta maldad, con tanta rebelión. Pero a partir de este momento creo que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme vida eterna. Por tal razón te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por salvar mi alma en esta hora. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia, el llamado es: si usted ha introducido en su mente, en su corazón, una calabaza silvestre, tenga cuidado. Lo que no es de la Biblia, no lo crea. Sáquelo antes que el efecto venenoso llene todo su ser y lo lleve al pecado de la apostasía. La Biblia habla de ese pecado, y es un pecado que solo la iglesia, los nacidos de nuevo, pueden cometer. No es que no era cristiano, no, es que era, pero dejó de serlo porque renunció a Cristo, su Salvador. Si usted tiene esa calabaza silvestre, pídale perdón a Dios. Señor Jesús, en este momento redarguye a mi hermana y a mi hermano. Sean estos maestros, predicadores, pastores, evangelistas, consejeros, etcétera, que de repente, Señor, por alguna literatura, la influencia de algunos personajes históricos o presentes, están introduciendo en sus convicciones ideas foráneas. Señor, trae arrepentimiento. En este día, Señor, te pido que produzcas dolor en el alma por haber sido infieles a ti. La fidelidad a ti es la que da la consistencia. Señor, por algo tú lo dices: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, te pido que bendigas a cada uno. Da ahora, Señor, firmeza doctrinal, a pesar que estemos pasando por los momentos más críticos de la vida. El hecho de que haya problemas, que no nos debilite la doctrina, sino que afirme y haga resplandecer más la fe que tenemos en ti, Jesús. Señor, en este día te pido que tú bendigas a cada uno. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Padre, ahora dedicamos